armonizados con la Constitución. Entre Constitución y tratados internacionales se configura lo que se llama todo el bloque de derechos humanos. Allí está. Y después viene el artículo segundo, en donde el artículo segundo habla de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas o equiparables. Aquí explico por qué la distinción. En México, desafortunadamente hasta la actualidad, se tiende a pensar que la persona indígena tiene dos características fundamentales. Es pobre, sumido en la extrema pobreza, y segundo, es ignorante. Esa es la mentalidad de que parte el poder en este país. Y se refleja de la siguiente forma, entre otros. Uno, si un indígena no está vestido con su traje típico, entonces no es indígena. Aunque habría que aclarar lo siguiente, y esto es uno de esos grandes mitos que duele a algunos cuando nos enteramos. Esta noción del traje típico, en buena medida para muchos pueblos, no fue otra cosa que la forma en que los colonizadores uniformaron a la gente de los pueblos. Y entonces el famoso traje típico era la forma en que el español identificaba al indígena. Entonces, si estaba vestido de cierta forma, pues es otomí, es náhuatl, es rarámuri, etc. De hecho, muchas de las formas de mencionar a los pueblos indígenas es una forma despectiva. El otomí, la palabra otomí, de hecho se refiere a una persona tonta. El nombre correcto es el ñañú. Pero los colonizadores dijeron, tú eres otomí porque en el fondo también te estamos insistiendo en que eres tonto. Otra de la forma en que se refleja esta noción en México es que no se es indígena si no se habla, ojo como lo voy a mencionar, el dialecto indígena. Porque para la mentalidad del poder, las personas indígenas no hablan lengua, hablan dialecto. ¿Qué significa? Algo por abajo de la lengua. Porque hablamos de la lengua alemana, de la lengua italiana, porque son el primer nivel. Pero si eres indígena, no hablas una lengua, hablas un dialecto, según ellos. A pesar de que tiene toda la configuración de una lengua. Otro elemento, y tal vez es de los más utilizados en la actualidad, es que si una persona indígena estudia, ya no es indígena. Porque tuvo acceso, dicen, a occidentalizarse. Y entonces, si una persona estudió la primaria, estudió la secundaria y pudo seguir, ya no es tan indígena. Eso significa que en el fondo creen o tratan de equiparar a que un indígena es una persona ignorante. Ante esa realidad cruel, se entiende que en México existen pueblos indígenas y legalmente se les denominó equiparables. ¿Qué se refiere a esto? Que ya no tienen todas las características de la lengua, de la vestimenta, pero sí conservan parte de sus instituciones. Ya se mencionó sistemas de agua comunitarios, fiestas patronales, mayordomías, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo lo centraría, porque eso va a ser muy importante en términos legales en el futuro inmediato, si es que los presentes se convencen de dar una defensa ante el proyecto aeroportuario en Santa Lucía. La máxima institución que se mantiene en los pueblos es algo que se llama asamblea. La asamblea suele ser la que nombra delegados
la que nombra representantes de agua y la que nombra mayordomos, etcétera, etcétera. Esa figura de asamblea suele ser en la actualidad la figura o la institución que se mantiene a pesar de todo el paso de estos años y del México reciente. Voy bajándola concretamente a nuestra situación actual, desde el punto de vista legal. El gobierno electo, como todos aquí sabemos, echó a andar una consulta para el tema Texcoco o Santa Lucía. Y de hecho está hablando de una consulta para el proyecto, lo habrán escuchado, del Tren Maya, allá en el sureste del país. El problema de la consulta, como la está planteando, es que no cumple con lo que se le llaman estándares internacionales para consultar a los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué son esos estándares internacionales? Concretamente los mencionó el compañero que está moderando. Debe ser una consulta libre, previa, informada, de buena fe, pero yo quiero solo meterme un poquito más en lo culturalmente adecuado, porque se puede correr el riesgo, y de hecho tendría yo que decir, para allá se ve, que el gobierno electo, que el próximo 1 de diciembre tomará posesión, estará apostando a tener diálogo con los representantes de los municipios, de los ayuntamientos, y no con la figura que representa por excelencia a los pueblos, que se llama la asamblea y sus respectivos representantes. Es decir, sería culturalmente adecuado si, lejos de hablar con los alcaldes, hablas con las asambleas y con los representantes de las asambleas. Pero eso todo indica que no lo están pensando, por una simple y sencilla razón. El gobierno electo anunció que el 1 de diciembre van a iniciar los trabajos en Santa Lucía, y que a finales de diciembre van a iniciar los trabajos del Tren Maya. Es decir, no están necesariamente entendiendo que hay la obligación del Estado a una consulta. Por último, hoy cerrando, el tema de la consulta no es únicamente quedarnos en la noción de que la consulta está mal hecha, porque es sano que en una democracia haya consultas, haya plebiscito, haya referéndum, y que todo el tiempo el pueblo tenga la posibilidad de involucrarse. El tema está, compañeros y compañeras, en que, siendo pueblos indígenas u originarios, tienen una sistematización de derechos diferente a simple y sencillamente por ser ciudadanos. El ciudadano en este país es aquel que cumple 18 años y ya, ese es el único requisito para ser ciudadano, ser mayor de edad. La consulta vista desde los pueblos, de lo que se trata es que los pueblos logren conservar sus instituciones propias. Ojo, y eso embonándolo con lo que nuestro primer expositor nos explicó, sus recursos naturales, entiéndase territorio, bosques y sobre todo agua. Eso es de ustedes, y ustedes tienen la capacidad y el derecho de definir cómo se usa, cómo se administra, hacia dónde se utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. El tema está en que una consulta así llega y legitima con la participación de gente de muchos lados, pero por encima de la gente local, dejándolos a un lado. Yo no quisiera cerrar sin decir, jurídicamente existen mecanismos para procurar la protección de los derechos. Concretamente, estaríamos en la antesala
de una batalla legal que incluso podría ordenar la suspensión del aeropuerto y, por qué no decirlo así, su posible cancelación, en tanto no está cubriendo los requerimientos legales, que es concretamente que el gobierno se disponga a consultarlos a ustedes mediante los mecanismos propios de los pueblos, no nada más anunciarlo. Eso es una realidad, y yo también diría, compañeros y compañeras, en Texcoco fue una batalla de 17 años para cancelar ese aeropuerto, de 17 años, que le costó a la gente mucho esfuerzo, mucho trabajo y francamente muchas consecuencias en la vida comunitaria. Evidentemente eso no es nada deseable. No está bien que pase eso con las comunidades, pero si este pueblo o los pueblos que están aquí presentes, sus representantes, se determinan a defender su agua, evidentemente habrá mecanismos para defenderla, y yo me atrevería a decirles, es posible, como ya lo demostró la gente de Atenco y de Texcoco, es posible echar atrás los proyectos. Eso fue o es la gran enseñanza que dejaron. Es posible echarlos atrás, sobre todo con los argumentos, con la razón, y hay que decirlo, con la organización. Si los pueblos se organizan, tanto por la vía jurídica como por la vía social, evidentemente se estará en condiciones reales de impedir las imposiciones, porque eso es lo que está de fondo. Que se consulte, que se pregunte. Ni siquiera yo me quedo más acá. Ni siquiera me atrevo a decirles que se trata de decirle no o sí al aeropuerto. Lo mínimo que tendría que pasar es que se consulte, que se haga un mecanismo de preguntarle a las comunidades si están de acuerdo, sí o no, por qué, dar argumentos. Hoy nadie de los presentes podemos saber si la construcción de las pistas va a tener un impacto directo en los pozos de toda la región. No lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no, pero desafortunadamente hoy está en el aire. Eso es lo que yo quisiera aportarles, y solo cerrar diciendo, tomen en cuenta algo. Este país, en pleno siglo XXI, ya avanzamos en el siglo XXI, nunca este país ha consultado a los pueblos originarios para la realización de proyectos. Nunca. Se llega a Oaxaca y se les ponen parques eólicos. No se les pregunta. Se llega a zonas sagradas con los huicholes en San Luis Potosí y no se les pregunta. A los triquis en Oaxaca se les ocurrió hacer una mina donde, justo desde la cosmovisión triqui, es el lugar sagrado donde nació la vida. Equivaldría más o menos a que para todas las personas que sean católicos aquí, católicos y católicas, les digan que hay que derrumbar la Basílica de Guadalupe porque abajo hay una mina de oro y entonces hay que derrumbarla. Pues obviamente mucha gente dice, el problema no es la basílica, es nuestra fe, nuestra creencia, nuestra cultura. Cada año la mayoría de los católicos y las católicas procuran celebrar a la Virgen y van y se hacen caravanas y se hacen peregrinaciones, etcétera. Lo que le han hecho los pueblos indígenas en este país equivale a justo lo que les acabo de decir, que de repente se les ocurra destruir la basílica porque allí hay oro. Evidentemente eso no ha ocurrido, pero yo quisiera insistirles: si los pueblos de la región de Tecámac y Zumpango tienen la capacidad organizativa
y en la capacidad argumentativa de empujar a que haya una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en esta región, va a ser no solo un logro para los pueblos, sino va a sentar un precedente histórico importantísimo para que de una buena vez los pueblos originarios verdaderamente tengan acceso al derecho que está ya en la Constitución y en los tratados internacionales, pero que en la vida real no ha ocurrido. Hasta la fecha no ha ocurrido. Esa sería mi participación y muchas gracias. Gracias, licenciado José Antonio Lara Duque, por presentarnos el planteamiento